Bienvenidos a Radio Sapiens, la radio científico-cultural divulgativa. Buenas tardes, buenas noches, José Ramón. Buenas tardes, buenas noches. ¿Realmente sabemos qué es la leche y las consecuencias que sobre la salud genera su consumo? No se conoce a ningún mamífero que, pasado su periodo de lactancia, siga tomando leche salvo el ser humano. Además, la leche producida por cada mamífero es específica para su cachorro, con el fin de cubrir las necesidades que él tiene, como luego veremos. Por otro lado, la forma de obtener la leche es mamándola, donde no existe contacto con ningún elemento externo. De hecho, la leche es una sustancia que se contamina y se altera con gran facilidad. Los seres humanos han alterado las leyes de la naturaleza intentando, a cualquier precio, mantener en buenas condiciones esta sustancia para poder utilizarla. Para conseguirlo se realizan diversos métodos. Es importante, antes de comenzar a hablar sobre los métodos que se utilizan para esterilizar la leche, recordar cuál es el trato que reciben las vacas lecheras, manteniéndolas de forma permanente sujetas a ordeños mecánicos. Y en cuanto a la alimentación, creo que no hay mucho que añadir a lo que todos conocemos. La leche y la problemática de la leche. ¿Realmente sabemos lo que es la leche y las consecuencias que ésta genera sobre la salud? En absoluto. La industria alimentaria y principalmente la lechera se han encargado de hacer unas buenas campañas y de promover este tipo de sustancia, y sobre todo desde Estados Unidos, ir manipulando pues a las vacas genéticamente para hacerlas más productoras, que de tal manera que hoy en día, bueno, desde hace ya mucho tiempo, las vacas ya no se les llama vacas, sino unidades de producción lechera, ¿no? Entonces, cuanto más producen, más interesante es, ¿no? Si consideramos que, bueno, pues hace 50 años aproximadamente, pues las vacas, una vaca normal, ¿no?, producía alrededor de unos 900 litros de leche al año, pues hoy en día nos podemos encontrar que hay algunas especies de estas manipulaciones que llegan a producir hasta 22.000 litros al año. Imagínate lo que supone realmente eso, ¿no? Claro, eso es antifisiológico, antinatural, ¿no? Se hacen salvajadas, ¿no? Se cometen, digamos, atrocidades enormes, ¿no?, con hormonas y con manipulaciones genéticas para volver a esos animales altamente, digamos, productivos, ¿no? Y por supuesto beneficiosos, ¿no? Ese es el objetivo, en definitiva. No, la gente no desconoce por completo qué es la leche. Puedo contar algo anecdótico, ¿no? Por favor. Esto que vamos a hablar hoy sobre la leche obedece a un trabajo de investigación que yo realicé hace pues en el orden de unos 15 o más años, ¿no? Como consecuencia de, bueno, yo tengo una sección de nutrición ortomolecular en la revista Discovery de Salud. Y sucedió en una ocasión que escribí sobre el calcio, en qué momento pues las personas necesitamos, en qué etapas de la vida precisamos más calcio, y entonces pues lo expliqué, ¿no? Y simplemente puse una coletilla en la cual decía que respecto a la leche pues no era conveniente tomarla, puesto que su calcio, bueno, pues no era el apropiado y que provocaba acidosis metabólica, con lo cual se perdía ese calcio y, bueno, pues originaba una cantidad de trastornos tremendos, ¿no?, además de muchas enfermedades, punto. El mismo director de la revista, Juan Antonio Campoy, me recriminó que cómo podía decir tal cosa, puesto que él procedía de una familia de Galicia en la que habían tenido vacas y había consumido leche de vaca durante toda su vida y no le había pasado nada, ¿no? Entonces, claro, le dije, mira, José Antonio, el artículo no es sobre la leche, sino sobre el calcio. Entonces, ¿tú quieres un artículo sobre la leche? Bueno, y lo que hice fue, a través de nuestra sociedad científica, solicitar a otras sociedades científicas de diferentes lugares del planeta, pues, información respecto a la leche. Hay infinidad, me encontré con unos 1.500 trabajos aproximadamente, entonces,
en los que, bueno, quedaba, digamos, muy claro que la leche producía multitud de enfermedades y que la leche era altamente nociva, ¿no? Y me encontré además con trabajos de tal envergadura que bueno, pues no cabía ninguna duda, puesto que además eran trabajos realizados de una manera imparcial y de una manera inconexa, ¿no? Pues en diferentes lugares del planeta y que no tenían conexión alguna y por lo tanto con los análisis y los trabajos que habían realizado sobre la leche y sus derivados habían obtenido los mismos resultados, ¿no? Con lo cual no existía ninguna duda, ¿no? Con lo cual lo que hice fue eso, un trabajo que en un principio... Que lo vamos a compartir, si no te importa, un documento que me has pasado que es muy interesante, muy sencillo y muy fácil de entender. Sí. Fíjate, en su origen tenía 80 o 90 hojas, ¿no? Entonces, bueno, se puede hacer por capítulos, ¿no? Dijeron, no, esto la gente no lee, la gente quiere cosas así rápidas, ¿no? Entonces, bueno, pues en definitiva, ese trabajo, bueno, pues ha sido solicitado para poderse utilizar en numerosas universidades de Latinoamérica, porque realmente tiene una bibliografía realmente importante, ¿no? Yo puse solamente unos cuantos, ¿no? Pero son, ya digo, 1.500 trabajos de investigación científica que demuestran lo nociva que es la leche. Contrariamente, eso lo que tú lo preguntabas, ¿no? Si la gente sabe lo que está tomando. No, al contrario. Incluso hoy en día, esta misma mañana, sigues escuchando mensajes de que la importancia y la necesidad de tomar 3 lácteos diarios, ¿no? Siguen fomentando el consumo porque, claro, es una industria productora, es una industria de intereses, ¿no? Es lógico, ¿no? No le interesa la salud, ¿no? Le interesa, pues eso, el negocio, ¿no? Entonces, en definitiva, está todo ya montado de esta forma que... Ya son tantas las cosas que por lógica no es lógico, pero bueno, por ejemplo, ¿cuáles son los métodos más habituales? Porque no todos los métodos en el resultado del consumo no deben de ser igual. Todos los métodos y los tratamientos ¿te que hay refieres en el mercado. cómo tratan la leche, no? En principio, Sí. la leche obviamente es un alimento que está diseñado para ser mamado, no para ser bebido. Entonces la leche no le debe dar la luz ni debe estar en contacto con el aire porque se contamina con gran facilidad, ¿no? Entonces la industria lechera, obviamente, pues bueno, aquí podríamos contar barbaridades de cosas porque la verdad es que yo he conocido pues la picaresca, ¿no? de hace pues muchos años y todavía, bueno, me consta que todavía por Asturias hay algunos ganaderos que todavía son, digamos, de las antiguas costumbres, ¿no? De mear la leche para que la urea las conservase, ¿no? Ellos tienen que pagar unos conservantes para que, bueno, mientras la van produciendo, la van almacenando y a la semana o cada 15 días o cada 3 o los que sean, ¿no? Los acuerdos según la cantidad de producción tienen, digamos, establecido, pues esa leche se mantenga, ¿no? La puedan mantener, la ordeñan todos los días, pero no todos los días la llevan a los camiones que la recogen, ¿no? Con lo cual, ¿qué pasa? Que muchos, pues para evitar el coste de esos conservantes, utilizan las tradiciones antiguas, ¿no? De meterle harina para cambiar el pH y de mear para meterle la urea, ¿no? Aunque eso se hacía hace, ya te digo, 50. Me consta porque he viajado mucho por algunas de las poblaciones de Asturias y, bueno, pues me han llegado esos comentarios cuando veía qué es lo que se hacía y formas de conservar y demás, ¿no? Mira, hay pues varios tipos de conservantes, ¿no? O sea, de formas de conservación, ¿no? La industria lechera lo que hace es una homogenización, por un lado, luego también otros sistemas de pasteurización, también la esterilización y por último también otro sistema que es la UHT, que es un tratamiento térmico ultra rápido de alta temperatura, en el que se somete en corto espacio de tiempo una carga de temperatura muy alta para destruir
gérmenes, bacterias y microorganismos patógenos, ¿no? En definitiva, ¿no? Esos son los tratamientos que tiene, ¿no? En estos momentos, ¿no? O sea que, pero eso es lo de menos, eso es lo de menos. Incluso podemos encontrarnos que hay una normativa vigente que los envases de leche se pueden, aunque hayan prescrito su fecha de consumo preferente o su caducidad, se puede volver a la industria lechera, a quien la ha, digamos, envasado, y le vuelve otra vez a poner otro etiquetado. Hasta 5 veces creo que se permite realmente pues alargar su tiempo, digamos, para que se puedan consumir, ¿no? Le dan un tratamiento que es el de UHT y vuelven otra vez. Eso hay una referencia que te lo pone 1, 2, 3, 4 y 5 las veces que se ha, digamos, procesado esa leche para volverla a digamos, a comer. ¿Eso lo podemos ver en las etiquetas? En los bricks tienes la indicación, te pone 1, 2, 3, 4, 5, te lo pone, ¿no? En la parte de abajo, en un lado, ¿no? Pues esto es muy informativo porque yo lo desconocía absolutamente, este detalle que estás diciendo. O sea, que te dicen el número de veces que ha sido reciclada. Exactamente, uno de esos alimentos que permiten el que se recicle y que se vuelva a comercializar, efectivamente, sí, esto es la leche, ¿no? Efectivamente. Pero ya te digo, esto es, vamos, peccata minuta en este sentido, ¿no? Porque lo grave de la leche, pues es digamos, las consecuencias que su consumo, ¿no? Por parte de un ser humano, pues conlleva, ¿no? Y ahí es donde yo quería ir a parar. Bueno, iba a comentarte o iba a recordar contigo los tipos de leche de vaca, pero bueno, creo que todo el mundo sabe que es leche entera descremada, condensada en polvo. Pero sí, bueno, el que sea leche entera o leche descremada o leche condensada o leche en polvo es lo mismo, es leche. Es decir, que es la materia prima, ¿no? Es decir, la forma, digamos, de procesarla o la forma en la que se encuentre, pues es prácticamente lo mismo, porque al fin y al cabo contiene su proteína y contiene sus componentes, ¿no? De sus grasas y sus, digamos, demás sustancias que de alguna manera son las que interaccionan con nuestra bioquímica, ¿no? Que provocan multitud de alteraciones, ¿no? Que podemos hablar de ellas sin ningún tipo de problemas, ¿no? Y por eso es importante, pues, explicarlo, ¿no? Para que la gente tenga conocimiento, ¿no? Y que después decida si... Adelante, porque ya hay 2 datos muy informativos que nos has puesto en antecedentes y es muy interesante. Si piensas que tienes que decir algo que deberíamos de saber referente a estos valores nutritivos con respecto a los modelos de leche que hay. El valor nutricional de la leche, pues mira, para que podemos perfectamente hablar, ¿no? La leche materna, pues por ejemplo, contiene pues 31 miligramos de calcio por cada 100 gramos, ¿no? Y la leche de vaca 120, ¿no? Esto, por supuesto, está, si lo analizamos desde una lógica y una observación, veremos que los niños cuando nacen, o sea, el ser humano, obviamente no desarrolla la estructura ósea como lo hace la vaca, que pesa, no sé, 30 kilos y al mes pesa 100 kilos, ¿no? Tiene que tener un alimento rico en calcio y rico en proteínas que le permita inmediatamente, sobre todo en calcio, desarrollar una estructura ósea que le permita soportar ese peso, ¿no? Que de una forma rápida va digamos, a generar, ¿no? Mientras que la criatura humana no desarrolla la estructura ósea, sino su sistema nervioso. Entonces necesita más fósforo que calcio. Ya empezamos por ahí, ya que hay una enorme diferencia, ¿no? Por supuesto, en cuanto a las proteínas, la leche de vaca posee 4 veces más proteínas que la humana, un 21% en la leche de vaca frente a un 5% de la leche materna, ¿no? Por lo tanto, proteínas y calcio son 2 elementos necesarios porque la ternera pues tiene que crecer rápidamente y, por supuesto, la estructura ósea tiene que desarrollarse proporcionalmente a la necesidad que tiene por ese desarrollo tan rápido, ¿no? Por lo tanto, ya empezamos en el que hay unas diferencias importantes, ¿no? Además,
yo pasaría, digamos, a hablar de una cosa que realmente creo que le va a interesar mucho a la gente, ¿no? Y es... todos los trabajos que se han realizado, que son muchos, ellos podemos citar uno que es, digamos, muy conocido y que cualquiera puede acceder al mismo, ¿no? Que es el estudio de Colin Campbell, que es un estudio que oficialmente se llama Cornell Oxford China, pero conocido pues muy popularmente por el proyecto China, ya que se realizó en China, ¿no? Este es el estudio desde luego más exhaustivo sobre la conexión entre la dieta y la enfermedad, ¿no? Es decir, llevó pues desde 1963 aproximadamente, pues que es cuando se inició realmente esta investigación, durante 30 años aproximadamente hasta 1993, ¿no? Pues se demostró que el consumo de productos procedentes de animales, no solamente de leche, sino de la carne, de los huevos y de leche, principalmente las proteínas que contenían estos alimentos, eran los culpables de prácticamente la mayor parte de las enfermedades que azota al ser humano, o sea, que afecta al ser humano, como cáncer, infartos y todo tipo de alteraciones cardiovasculares, la diabetes, la osteoporosis, entre otras muchas, ¿no? Entonces, el proyecto China fue un estudio, desde luego, masivo sobre, bueno, más de 10.000 familias a lo largo y ancho de las lejanas áreas rurales de China, diseñado para, por supuesto, estudiar la dieta, el estilo de vida y las enfermedades, ¿no? Es decir, vamos a ver, en un área donde no ha entrado, digamos, la sociedad de consumo, donde la gente se alimenta de una forma saludable, o al menos vamos a ver que se alimenta sin ese tipo de aditivos, conservantes, acidulantes, estabilizantes y química en definitiva, ¿no? Y vive de una manera, un estilo de vida más saludable, ¿no? No abusa de la carne, no tiene alimentos procesados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, entre algunas curiosidades de este estudio, se observó que los chinos que tradicionalmente nunca habían consumido lácteos no tenían osteoporosis y que las fracturas, por ejemplo, de cadera eran, vamos, infrecuentes, ¿no? Pero al final este estudio demostró que prácticamente la mayor parte de enfermedades eran producidas principalmente por la leche, ¿no? Y que, bueno, comparado con obviamente Europa y Estados Unidos principalmente, pues se encontró con que la leche era el elemento más peligroso. ¿Por qué? Pues hasta incluso, digamos que está considerado por la Food and Drug Administration de Estados Unidos que es la sustancia cancerígena que más, digamos, afecta a los seres humanos. Te quería preguntar justamente eso, las enfermedades relacionadas, todas estas referencias que estás diciendo. En el documento que vamos a adjuntar ilustrativo aparece el enorme, porque son muchas páginas de referencias de investigadores y científicos que han tratado este tema. O sea, que quiero decir que se va a reforzar con este afortunado documento que nos has pasado, ¿vale? Con esta referencia. Pero lo que sí que me llama la atención es lo que empezabas a comentar sobre el tema de a colación de las sustancias tóxicas que acompañan a la leche, las enfermedades que causan. Sí. Más de 300 enfermedades, Mila. La lista es interminable. O sea, podemos unas, ¿no? Pero para que los oyentes puedan entenderlo mejor, si hablamos claro, cuando hablamos de causas, vamos a hablar del cáncer, que es una de las patologías más, digamos, que afectan. Son las dos, cáncer y infarto son las dos que más están afectando y bueno, pues y la diabetes, no hablemos, son las tres, ¿no? Tres que son el negocio más grande de la industria farmacéutica, ¿no? Pero para que lo podáis entender, ¿no? Entre el 35 y el 60% de las enfermedades, o sea, están originados principalmente por la dieta, mientras que el 30% solamente es del tabaco y el resto de causas, pues no sé, contaminantes medioambientales, un 1,5, etcétera, ¿no? Pero fíjate, entre el 35 y el 60% de causa es la dieta y el estilo de vida, ¿no? Mientras que el tabaco un 30.
100%. Está claro que la alimentación y principalmente las sociedades que consumen muchas proteínas de origen animal son las más enfermas del planeta. Eso no hay que darle más vuelta. Por lo tanto, está claro que tenemos que abrir los ojos, tenemos que cambiar nuestros conceptos de la alimentación y darnos cuenta de que la dieta es la causa principal de las enfermedades. Y claro, desde el año 1920, desde que los Rockefeller, la familia Rockefeller entró a controlar todo el tema de la farmacéutica y de la formación médica y se cargó todo lo que era, digamos, la medicina natural y todos los procedimientos de abordaje natural para los tratamientos de las dolencias, pues se han ido, digamos, quitando todas las informaciones que el profesional debía tener sobre la dieta, ¿no? De hecho, pues se cargaron las asignaturas de dietética y nutrición y bioquímica alimentaria, ¿no? Y por lo tanto es algo de bromatología lo que queda, ¿no? Nada más, ¿no? Básico. ¿Qué pasa? Que el problema es que el médico desde hace ya mucho tiempo no tiene claro el tema de la alimentación, es decir, pues que el alimento no es causa de enfermedad para ellos, sino que son otras cosas porque te ha tocado, ¿no? Has tenido mala suerte, vamos a decirlo así, como ellos se les ha enseñado, ¿no? Buena suerte o mala suerte, ¿no? Es una cuestión de esto, ¿no? Pero lo cierto es que está demostrado y estuvo demostrado entonces de que el alimento o la forma de alimentarse, sin lugar a dudas, es la causa principal de la mayor parte de enfermedades, ¿no? El estilo de vida tiene también otros componentes que hay que considerar, pero vamos, el alimento, no olvidemos que es lo que nosotros vamos a meter por la boca, lo vamos a procesar y que va a pasar al interior de nuestro cuerpo una cantidad de nutrientes y una cantidad de sustancias que portan, ¿no? Y que evidentemente tienen un mecanismo de acción y que saturan y que bloquean y provocan cambios funcionales, cambios en esa bioquímica y alteran evidentemente nuestras células, las dañan y al final, pues bueno, un día, otro día, ¿no? La leche no te mata si te tomas un vaso, ¿no? Ahora mismo, ¿no? El problema es cuando hoy te tomas 1 o 3 o 5 vasos y mañana y pasado y un año, otros años y después... Es que se ha convertido para muchas personas en una forma de vida, porque conforme estás hablando, claro, es que no solamente es el producto que es antiproducente para el ser humano, sino las sustancias tóxicas que utilizan para reciclarlo, para que sea más prolífico, para que sea más productivo y provechoso. O sea, no solamente lo que es el producto en sí, sino las sustancias tóxicas que utilizan para trabajar. Claro, claro. No habría que olvidar también que, bueno, la leche, pues independientemente de su valor nutricional... claro, es el proceso que utilizan. De que la traten, pues tiene muchas hormonas que la vaca obtiene, las naturales y las añadidas, que Exacto. También van a integrarse en nuestra bioquímica y que van a alterar y van a provocar y muchas de las sustancias que van a provocar alergias o van a provocar estreñimiento o van a provocar alteraciones en nuestras arterias y en nuestro hígado y en nuestros pulmones y en toda nuestra bioquímica, en nuestras células en definitiva, ¿no? Pero la carga hormonal que tiene la leche es tremenda, ¿no? Y de estrés, porque la someten a un estrés. La altera, ¿no? Pero garantiza en parte, ¿no? Que no tenga otras sustancias así digamos directas, ¿no? Que puedan provocar infecciones o que puedan provocar alteraciones importantes, ¿no? Pero por supuesto no podemos olvidar que contiene a las vacas se le da multitud de antibióticos tiene también el pus que producen las mastitis, ¿no? Y los pesticidas que podemos encontrarnos también en ellas, ¿no? Ganas de virus, bacterias, pues todo esto hay que añadir también muchas sustancias y se les añaden a veces pues calcio, porque el calcio orgánico que tiene lo extraen para venderlo. Pues muchos de los procesadores de leche pues les traen el calcio para venderlo en los laboratorios y les añaden calcios a sales de calcio sintéticas
como no tiene hierro, pues les añaden hierro, les meten vitamina D, les meten, en fin. Pero también es cierto que tiene muchos componentes de metales tóxicos, lleva pues cadmio y mercurio, además de muchas otras sustancias tóxicas, ¿no? En definitiva, contaminada por metales, contaminada por bacterias, contaminada por virus, contaminada por un montón de cosas, ¿no? Y aunque les traten, serán ahí sus cadáveres que luego el cuerpo tendrá que combustionar, simplificar, derivar y expulsar. Luego tiene una sobrecarga, ¿no?, añadida, ¿no?, a los organismos, ¿no? O sea que aunque no sean, digamos, sustancias que puedan provocar infección inmediatamente, provocan una sobrecarga en nuestros sistemas monitoriales, nuestros sistemas de eliminación, ¿no? Con lo cual lo tenemos clarinete, ¿no? Además de detergentes y otros desinfectantes que pueda tener, ¿no? Y en definitiva, mucha gente tiene problemas de infecciones graves porque tiene sobre todo candidemias o candidiasis como consecuencia de la cantidad de antibióticos, que no solamente con la leche, sino también con otros alimentos, ¿no? Que, como por ejemplo la carne de pollo, ¿no? O las carnes de ternera, que se le meten también mucho antibiótico, pero más sobre todo a la de los pollos. ¿Y qué pasa? Que tanto antibiótico, pues cada vez hay más resistencia, ¿no?, bacteriana, ¿no? Y ahí está, mira, que es altamente... Esto que has ilustrado antes muy bien al principio, que bueno, sigan haciendo programas, que es recomendable 3 vasos de leche al día. Sí. Y anuncios spot que van dirigidos directamente a niños para su crecimiento. Es que me parece muy potente. Es lo que está, digamos, permitido. Es un alimento que está instaurado como de vital importancia, de vital necesidad, ¿no? Pero es que esto es muy grave. Ya lo es, pero eso es lo que hay, entonces es la creencia de lo que se hace creer a la gente, ¿no?, de que es un alimento altamente saludable. Sabiendo lo que pasa detrás. Sí. Porque las personas que hacen los anuncios o las industrias lecheras saben perfectamente qué es lo que están manufacturando. O no les interesa, es decir, omiten realmente esas cosas. Dicen, bueno, a nosotros no nos importa, ¿no? O sea, lo que nos importa es vender. Nosotros compramos leche, la procesamos, la embotellamos y bueno, pues lo que nos interesa es claro, como dicen la industria lechera, dice, nosotros no fabricamos la leche, la fabrican las vacas. Y quien solamente la procesamos. Nosotros somos intermediarios, estamos entre los productores, que son los ganaderos y por supuesto las vacas, y el consumidor. Por lo tanto, pues sí, claro, evidentemente estáis entre medio, pero fomentáis cuando hay una disminución del consumo, inmediatamente os vais al Ministerio de Agricultura a quejaros para que os ayuden mediante campañas de que se consuma la leche. Y vais a los departamentos de nutrición de diferentes lugares a pedir que apoyen realmente vuestras campañas de consumir sí, toda una industria de fomento propiamente dicho. Pues como está instaurado de tal manera en el sistema de que la leche es de vital necesidad, es uno de los alimentos de mayor importancia, pues obviamente los gobiernos pues apoyan, claro, no se van a cargar, evidentemente. Mira, si de repente se cargaran el tema de la leche en Europa, pues no te puedes imaginar la economía, lo afectada que se iba a ver, ¿no? No sé si habrás oído algunas veces cuando, dicen, Bruselas recorta, la producción de leche en un 0,05 por 1000, yo qué sé, es una cantidad que es aparentemente insignificante para nosotros. Sí, ¿no? Pero luego lo traduces en cifras y... Traduces en lo que generan y dices, madre mía, qué ruina, ¿no? Sí, supone, sí. ¿no? Cuando hubo yo recuerdo hace, 8 o 10 años, que hubo una huelga de camioneros, de transportistas en el norte de España, del mayor productor de leche, ¿no? Es decir,
no se recogía la leche, ¿no? Y claro, pues diariamente, no recuerdo, de verdad, mira, no recuerdo, pero era una barbaridad de millones de pérdidas diarias, lo que suponía realmente para esa industria, ¿no? Entre los ganaderos, entre los intermediarios, ¿no? Era terrible, ¿no? Las pérdidas eran increíbles, ¿no? De millones diarios, ¿no? Barbaridades. ¿Cómo puede ser? Claro, es que se mueve, no te puedes imaginar la cantidad de litros, ¿no? Es decir, que se consumen, ¿no? No solamente de leche, sino de sus derivados. Pero es que la leche la tienes en el pan, la tienes en cantidad de productos de bollería, en cantidad de, bueno, en la mayor parte de todos los helados, en cantidad de alimentos. Es decir, tienes, o sea, no solamente no es que no la bebas, que si grasa de leche, que si proteína de leche, que si ácido láctico, que si bueno, todos los componentes, ¿no? que tienen, ¿no? Van separados, ¿no? Y que van metidos evidentemente en ese tipo de alimentos, ¿no? Pues muchísimos, ¿no? Es decir que al final pues tienes que mirar las etiquetas, porque como no las mides no lo tienes claro. Sí, yo desde luego hoy he aprendido eso que has comentado del número de veces que lo han procesado. Una vez ha caducado, que luego utilizan otro proceso y te ponen el número de veces. Sí, pues te lo pone... Bueno, de todas formas yo no bebo leche, pero bueno, es bueno saberlo. Efectivamente reciclada, ¿no? Mediante ese proceso de, digamos, uperización o el proceso que se sigue para evitar que se pueda contaminar, ¿no? Pero es un proceso que realmente lo permite el propio gobierno, ¿no? O sea, que es el UHT, ¿no? El tratamiento térmico ultra rápido de alta temperatura, ¿no? Lo someten ahí súper rápido en unas fracciones de segundo a esas altas temperaturas, se cargan, si hay o no, esos posibles microorganismos patógenos y vuelven otra vez a reciclarla y otra vez al mercado, ¿no? Y así hasta 5 veces se les permite, si no recuerdo mal, 5 veces. Claro, y luego las personas se ponen repetidamente malas de las mismas patologías y a lo mejor pues es la leche la que está interviniendo o ayudando a que ocurran este tipo de cosas. Verás, miedos por el consumo de leche y lo que, digamos, la industria lechera se apoya es el calcio y las osteoporosis, las osteopenias, pero bueno, todas las enfermedades derivadas de la ausencia de calcio, ¿no? Bueno, pues nos encontramos en que, claro, las poblaciones que más leche consumen del planeta, que es Norteamérica y los países nórdicos, son curiosamente los que más osteoporosis, osteopenias y raquitismo, digamos, tienen del planeta. Si lo extrapolamos, lo llevamos a otros países donde no se consume lácteos, nos encontramos en el que prácticamente se desconocen o apenas son, digamos, de incidencia, digamos, importante las osteopenias o las osteoporosis, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros tomamos leche, por la proteína, evidentemente, excesiva que tiene, los caseinatos, ¿no?, que contiene la caseína principalmente, pues provoca una acidosis metabólica. Esa acidosis metabólica genera una acidosis, es decir, la acidosis provoca una alcalosis, que es la liberación de los depósitos de minerales alcalinos que tenemos en nuestro cuerpo. Por eso, una persona que consume mucha leche tiene en sangre mucha menos concentración de calcio que lo que debería de tener, ¿no? Por el aporte que está teniendo. Y es porque, evidentemente, el organismo lo está robando, lo está secuestrando para provocar digamos, ese equilibrio, ¿no? Para evitar que se produzca más acidificación. Tenemos que mantener siempre un pH estable porque si no nos podemos morir, ¿no? En definitiva, ese es el miedo. Pero claro, más calcio, más osteoporosis. Claro, la gente desconoce, ¿no?, fuentes naturales que tienen muchísimo más calcio que la propia leche, o al menos un calcio asimilable, y que no va a provocar esa acidosis y por lo tanto va a ser útil, pero también
debo de hacer algo decir algo que es importante, ¿no? Por mucho calcio que tomen, de procedencia vegetal, si quieres, ¿no? Más saludable, si no hacen ejercicio, no se va a asimilar ese calcio. Podrá estar en circulación, se podrá adherir a las paredes arteriales y provocar incluso placas de ateromas con trofoblastos, con plaquetas, con, pues multitud de basuras, ¿no? Procedentes del metabolismo celular y de la ingesta de determinados alimentos y sus toxinas, pero evidentemente no irá a la estructura ósea, ¿no? Puesto que la musculatura esquelética, cuando ésta se ejercita, hacemos ejercicio y la estimulamos, lo que hace es fortalecer la estructura a la cual está unida, el hueso. Y por lo tanto, es de vital importancia que la gente, además de consumir fuentes naturales y saludables, ¿no? de multitud de alimentos que puedo citar, pues muchos de ellos, ¿no? que contienen altas cantidades de calcio, tiene que hacer ejercicio, es fundamental, ¿no? Por ejemplo, fuentes saludables de calcio, lo tenemos, si la tierra es la que proporciona, obviamente, para las vacas ese calcio, en la hierba, pues evidentemente pues la tierra es rica en calcio, ¿no? Pero esto tiene que, como dice pues la ley, ¿no? Más elemental, el reino mineral sustenta al vegetal y el vegetal al animal. Y por lo tanto, la volvemos orgánico al incorporarle el átomo de carbono, y el vegetal nos aporta ya un mineral, digamos, orgánico. Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, por citar algunos, ¿no? Pues si la tierra es rica, como decía, todo aquello que esté plantado en la tierra y a través de sus raíces absorba ese calcio. Habrá unos más ricos que otros, ¿no? Pero principalmente todos los, alimentos procedentes de la tierra, tallos, hojas, flores, frutos, son ricos. Sin embargo, las hortalizas de hoja verde y las legumbres son las que más calcio orgánico contienen, y principalmente serían pues las coles de Bruselas, el brécol, la col rizada, el colinabo, las hojas de mostaza y las hojas de nabo, las que más, ¿no? Las judías, por ejemplo, blancas, tienen también una buena cantidad, pero la mitad que, por ejemplo, las coles de Bruselas, ¿no? Entonces, lo digo porque hay miedo, ¿no? Miedo de decir, si no tomo leche, entonces me voy a descalcificar. No, en absoluto, al contrario. Si tomas leche te vas a descalcificar, o ya estás descalcificada. Con lo cual, tienes que tomar fuentes de calcio saludables y que no provoquen esa acidosis metabólica y que provoquen realmente una absorción, pero siempre asociado, obviamente, al ejercicio. Si no, puedes tomar multitud de alimentos ricos en calcio, pero no te servirán de mucho. Seguirás teniendo una osteopenia o una osteoporosis en definitiva, ¿no? Eso es lo que... Imagínate una persona, un padre, una madre que han estado siempre consumiendo leche, tienen hijos. Esos hijos recogen una serie de patologías a colación de esta forma de vida a través de la leche. Esto se puede heredar en hijos, aunque esos hijos no tomen leche. ¿Pueden heredar esas patologías recogidas por...? Sí, efectivamente, te he entendido muy bien, mira. Verás, las enfermedades no se heredan, se hereda la predisposición, es decir, los genes se expresan evidentemente mucho antes en familias que han de alguna manera dañado su material genético por un estilo de vida con una alimentación inapropiada, ¿no? Inadecuada, ¿no? Evidentemente el material genético se afecta, y claro, ¿qué ocurre? Que nos encontramos con muchísima frecuencia. Yo eso lo he podido comprobar a lo largo de 47 años en la consulta. Pues he visto familias en las que el padre pues a los 70 años tenía cáncer y la madre a los 60, y los hijos pues tenían cáncer pues a los 40 y a los 30. Entonces, claro, la expresión de los genes evidentemente, por lo tanto, la predisposición a mantener esas enfermedades, y es más,
si se mantiene el estilo de vida de los padres, mucho más rápido se puede dar. Pero lo que es la enfermedad en sí, no, es la predisposición y la expresión de los genes la que conlleva a que se sufran, genéticamente ese tipo de patologías, ¿no? Sí, pues puede afectar porque daña evidentemente el estilo de vida y la alimentación, pueden dañar el material genético, obviamente, que se transmite. Claro, si solamente, por lo que tengo entendido, en los embarazos tienes que tener una dieta muy específica, si en esa dieta no paras de estar bebiendo leche, eso tiene que filtrar directamente, sí, ¿sabes?, a ese embarazo. Va a afectar, evidentemente va a afectar de alguna manera y va a afectar al sistema endocrino, en el que pueden haber alteraciones que cada uno, pues según su individualidad y su idiosincrasia, pues le afecte a unos a un tipo de sistemas, a unos les afecta al sistema propiamente endocrino, a otros el sistema digestivo, otros el sistema respiratorio, otros el sistema circulatorio, otros el sistema nervioso, etcétera. Sí, cada uno tiene su predisposición según, pues eso, su característica genética, que en definitiva suma de todos los factores, ¿no? Puesto que somos el resultado de lo que hemos heredado de nuestros padres y de nuestros antepasados. Aquí hay muchas generaciones que se ven, digamos, implicadas, ¿no? Pero al fin y al cabo, pues bueno, son los 46 cromosomas que uno transmite y otro transmite, uno a través de su microgameto y otro a través de su óvulo, y evidentemente pues luego viene la selección de Mendel y se cogen 23 de cada uno, supuestamente, como decía Mendel, de lo mejor que hay, y forman, pues bueno, ese otro ser, ¿no? Cierto. Pero luego, durante el proceso de gestación, eso también es una especie de interferencia directamente, porque a una persona que está embarazada, por ejemplo, ¿le recomendarías estar bebiendo leche? No, en absoluto, ni aunque no esté embarazada. Por eso mismo. Embarazada, no, en absoluto. Hombre, claro. Hay que comer por dos y esas cosas, no es así. Mira, las mujeres Batusi, otras muchas mujeres de otras etnias, ¿no? Que llegan a tener un promedio de 10 hijos diarios, 10 hijos en vida, no diarios, madre mía. Me había asustado 10 ya. hijos a lo largo de su vida, evidentemente no beben leche. Entonces, claro, dicen, madre mía, entonces una mujer de aquí, europea o digamos caucásica, que no tome leche en el embarazo y tal, le vas a tener, vamos, una cantidad de carencias tremendas y la criatura va a salir con unos huesos debilitados, etcétera, ¿no? Lo cierto es que aquí las mujeres pierden parte de la dentadura, tienen pérdidas importantes de masa ósea, bueno, pero no solamente la leche es uno de los principales causantes, pero no olvidemos que es en definitiva los alimentos procedentes de los animales, es decir, tanto la carne como los huevos como la leche, digamos, principalmente y por sus proteínas, ¿no? Entonces se ha demostrado que las personas vegetarianas y las veganas que toman alimentos ecológicos, es decir, orgánicos, son las que menos enfermedades tienen del planeta. Entonces eso sí que está demostrado, pero claro, una persona vegetariana o vegana tiene que ser, digamos, científica, es decir, tiene que tener conocimiento, ¿no? No, es decir, como solamente de esta fuente o de aquella, ¿no? El problema es cuando llegas al fanatismo o llegas a la creencia errónea sin una base suficiente de conocimiento que te permita saber que la bioquímica nuestra es muy compleja y que no tenemos la capacidad de biosintetizar multitud de nutrientes, que la hemos perdido, que no somos seres originales ya, sino que tenemos alteraciones que han hecho que no podamos, a través principalmente de nuestras células de Panner del intestino, biosintetizar multitud de nutrientes, no biosintetizar. Sí, eso me parece un problema. Pues claro, es decir, los ácidos grasos que se llaman esenciales, ¿por qué? Porque los tenemos que aportar con la dieta, la vitamina C, vitaminas del grupo B, etcétera, ¿no? Pues no lo biosintetizamos, multitud de aminoácidos. Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente, si no se tiene conocimiento y las fuentes, digamos, de vegetales, pues no están lo suficientemente balanceadas, no están complementadas en un momento determinado, si vives en una sociedad pues con una fuerte contaminación doméstica,
climática, industrial, medioambiental, con un fuerte estrés, sometido pues eso a todas las tensiones que provoca la vida en estos sistemas, ¿no? Pues evidentemente las necesidades de nutrientes son mayores y si la aportación es baja, pues evidentemente, oye, era vegetariano y tuvo pues tal o cual, ¿no?, enfermedad. Bien, el que sea vegetariano, pues no, evidentemente tendrá menos riesgo, pero también puede tener enfermedades carenciales por deficiencia de nutrientes. Por eso la importancia, ¿no? Yo soy vegetariano, pero yo me complemento. Entonces, obviamente, pues todos los días me tomo mis vitaminas, mis minerales, mis oligoelementos, mis ácidos grasos esenciales, mis fitoquímicos, mis aminoácidos, para que no tenga ninguna deficiencia, obviamente, ¿no? Pero eso es... Sí, es muy importante de tener información sobre el tema de nutrición, porque muchas personas que comen carne dicen que son más agresivas. Estrés también. Que provocan efectivamente una excitación neurológica. Nada más tenemos que ver la naturaleza, que los animales carnívoros tienen más sprint, ¿no?, que los vegetarianos, es decir, los que comen vegetales, ¿no? Entonces, estos tienen mayor resistencia, menos sprint, ¿no? Bueno, eso lo comentamos ya en una ocasión, ¿no?, sobre los Juegos de Atlanta, ¿no?, Juegos Olímpicos de Atlanta, ¿no?, que entrenadores se dieron cuenta de que habían atletas que consumían pues hamburguesas triples, ¿no?, y con carne y tal, ¿no?, y estos eran los que eran cargas de fondo, ¿no?, y los otros pues eran vegetarianos y comían pues eso ensaladas y comían cosas digamos muy frugales y decían, bueno, ¿cómo estos? Claro, dice, estos son más rápidos pero se cansan antes, y los otros son más lentos pero tienen más resistencia, ¿no? Y claro, lo asociaron también a la observación de los animales y dijeron, claro, pues ya está. Entonces cambiaron ahí algunos conceptos, ¿no?, de las dietas, ¿no?, actividad, pues, y que también pues provocan sus alteraciones y sus daños, ¿no? Y muchas veces se dice, fulanita tiene una capacidad atleta y era deportista y era tal, ¿no? Bueno, es decir, que todo en su justa medida, ¿no? Todo en su justa medida. Mira, por decir algo más con respecto a la leche, estamos hablando siempre de la leche de vaca, ¿de acuerdo? Sí. Que es más peligrosa y la más nociva y la que realmente debemos de descartar, ¿no?, de nuestras dietas, de nuestros... Pero bueno, la leche de cabra será lo mismo. No es lo mismo, pero tampoco hay que abusar de la misma. Fíjate, en la dieta mediterránea nunca existió la leche de vaca para el consumo humano, pero sí la de cabra, que se conservaba, pues se cuajaba o se hacían, pues bueno, quesos y demás, ¿no? Digamos que es más tolerable, pero tampoco hay que abusar de la misma. Lo digo porque hay gente que obviamente a las características organolépticas del queso pues les encantan y están muy, digamos, como enganchadas, ¿no? Y que, yo no puedo quitarme el queso, yo sin queso no podría vivir, yo sin queso. Bueno, pues si quieres hacer algún cambio, empieza ya por cargarte la leche de vaca, o sea, los quesos procedentes de los lácteos procedentes de la vaca, y sustitúyelos por los de cabra, pero también sin abusar, es decir, que sea algo especial, que sea algo excepcional, ¿no? Es decir, no lo sabía. Te das una fiesta, ¿no?, porque tiene un agradable, digamos, paladar, ¿no? Es decir, que sus características organolépticas son agradables y su olor, su aroma, su textura, pues hay mucha gente que está enganchada, ¿no?, y que no puede prescindir del queso. Pues bueno, pues que consuma preferiblemente de cabra antes que de oveja y sin abusar, es decir, que en este caso sería más aceptable, menos nocivo, vamos a decirlo, ¿no? Pero no por ello no sigue siendo nocivo, pero mucho menos nocivo, ¿no?, porque tiene menos proteína. Y por ejemplo el de oveja sería más o menos parecido a la vaca. Mucha grasa, entonces demasiada grasa, entonces no conviene, ¿no?, porque va a provocar daños, obviamente, coronarios, enfermedades coronarias, y va a provocar también otros tipos de alteraciones, ¿no?, sobre todo aquellos que consumen mucho, ¿no? Yo digo que ocasionalmente, si una persona lleva una vida saludable y no está saturado su organismo, ¿no?, de basuras, ¿no?, pues de vez en cuando puede hacerse una excepción, ¿no?, y puede hacerse un aperitivo, ¿no?, y tomar algo de queso de cabra o de oveja, ¿no?, pero muy, muy ocasional. Ese es mi consejo.
hijo, ¿no? Hay que ser muy cuidadoso, hay que ser muy respetuoso con el organismo, pero claro, para ello hace falta conocimiento, ¿no? Entonces la gente que le interese puede leer ese documento que te envié, ¿no? Sobre la... Sí, y aparte pone muchísimas referencias que cualquier persona puede acceder a la misma y puede Exacto. dar cuenta de que evidentemente, bueno, por citar algunas enfermedades, ¿no? Aunque lo verán, ¿no? Principalmente una de las, el cáncer es uno de los principales, ¿no? De las enfermedades principales, ¿no? Que produce, pero también muchas enfermedades coronarias, ¿no? Otro de los trastornos, ¿no? Son las artritis reumatoideas y las osteoartritis, ¿no? Que son tan difíciles de tratar por las inflamaciones tan rebeldes, ¿no? Y en lo que es la artritis reumatoidea juvenil también, ¿no? Que de la marinera lo difícil que muchas veces es tratar esto, aún a pesar de retirar los lácteos, ¿no? Como dije antes, pues la leche no tiene hierro y aquella gente que consume pues barbaridades, ¿no? Y que se alimenta pues de tanta leche, pues litros, ¿no? De hay gente que toma, pues en Estados Unidos hay gente que toma 2 litros de leche diaria de promedio o más, ¿no? Tienen anemias ferropénicas importantes, ¿no? Tienen deficiencias de hierro, pero serias y graves, ¿no? De tal manera que tienen... muchos de ellos que consumen mucha leche al cabo del día no caen que es por culpa de la leche. No, en absoluto, al contrario, ¿no? La asociación, ¿no? Y en Estados Unidos, la leche se vende por galones, ¿no? Entonces tienes botellones enormes, tienes garrafones, ¿no? De un montón de galones, ¿no? Entonces, la gente, hay quien no bebe agua, consume solamente leche. Eso te iba a decir yo. Leche. Entonces, la cantidad de los norteamericanos, los estadounidenses que consumen leche es brutal cantidad. Si recordarás que cómo empezó. Yo sí lo he vivido, ¿no? Lo he vivido porque yo tengo 68, voy a cumplir 69 años ahora, y yo de pequeño, cuando iba a párvulos en una escuela nacional, en Lidia concretamente, en una escuela nacional, pues iba de párvulos, luego la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima y la octava, y después ya pasábamos a hacer lo que era el ingreso, y del ingreso ya pasabas a hacer el bachiller, ¿no? Entonces recuerdo que ya de párvulos nos obligaban a ir con unos vasitos de plástico y que los poníamos en el pupitre en la parte derecha y pasaban con las lecheras a llenarnos por la mañana y por la tarde. Y eso lo comentamos, lo recuerdo también que lo comentamos en una ocasión, ¿no? Hablando también de cosas, ¿no? De la alimentación y de patologías, ¿no? En algunas ocasiones, ¿no? Recuerdo además que yo veía los sacos de papel que ponían Made in USA y la leche era leche en polvo, ¿no? Y el que se encargaba de prepararla, pues calentaba en un fogón el agua, le echaba después el polvo de la leche y ya lo transformaba en leche. Ya nos empezaron a inculcar, es decir, la necesidad de tomar leche, ¿no? Y esto venía de Estados Unidos, ¿no? Era la necesidad de fomentar ya en otras poblaciones del mundo, pues el consumo de leche, el consumo de sus productos, evidentemente, ¿no? Qué manipulación. Sí. Además de la anemia ferropénica que citaba por la carencia de hierro que tiene la leche, pues la cantidad de linfomas Hodgkin y no Hodgkin que produce todo el sistema linfático, la sobrecarga que tiene, es terrible, ¿no? Los problemas de las vías respiratorias, desde asma hasta problemas de los pulmones, ¿no? Cáncer de pulmón, etcétera, ¿no? Y las alteraciones en la garganta, en los oídos, en los senos nasales, ¿no? La sinusitis, ¿no? Pues son muy frecuentes, ¿no? Produce mucha mucosidad, produce alergias, inflamación, ¿no? De todo el sistema linfático, las diabetes mellitus tipo 1, y las alergias que son terribles, ¿no? Pero lo más grave de las enfermedades son por las hormonas que contienen. Claro, imagínate la cantidad de hormonas femeninas que lleva la leche. Entonces, ¿qué pasa? Que en los hombres, todos hombres y mujeres debemos de tener un equilibrio hormonal. La mujer tiene más estradiol, beta-17 y progesterona, y el hombre más testosterona, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando a un hombre tú le metes alimentos ricos con
hormonas femeninas, le va saturando su sistema de hormonas femeninas, pues llega un momento y dice el órgano, digamos, controlador, ¿no? La hipófisis, dice, que aquí evidentemente somos hombres y tenemos que tener más testosterona que estradiol beta 17 y progesterona, y entonces aumenta la testosterona, y al aumentar la testosterona, evidentemente para, digamos, esa descompensación que se ha originado, pues evidentemente es muy fácil generar un cáncer de próstata. Lo mismo ocurre en las mujeres. Al saturar los tejidos receptores hormonales, como son los ovarios o como son las mamas, pues obviamente de esas hormonas pues provocan obviamente ese tipo de cánceres que son muy frecuentes. Lo mismo que en los hombres, pues los testículos, que son las gónadas sexuales donde se producen los orgamentos y demás, ¿no? Por citar algunas enfermedades, ¿no? Desde cáncer de páncreas, cáncer de estómago, alteraciones del tracto digestivo, estreñimiento, fístulas de todo tipo, con fisuras también anales, síndrome de mala absorción, sangrados gastrointestinales, colitis ulcerosa, o colon irritable, o colon espástico se llama, las úlceras pépticas, las enfermedades de Crohn, que son muy típicas, también el autismo por los metales tóxicos y pesados que lleva, dolores de cabeza frecuentes o migrañas, también enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple, provocan también por el calcio que se va a adherir formando cataratas, que son principalmente de calcio, pues provoca cataratas en los ojos, provoca un agotamiento en general, que es una fatiga crónica, perturba el mecanismo del sueño, entre otras, ¿no? Es decir, provoca multitud de perturbaciones del orden funcional. Es decir, la leche es terrible, de verdad. Yo la leche y sus derivados no la voy a aconsejar jamás a nadie, salvo las excepciones que he citado de algún queso de cabra, no curado, sino semicurado o fresco, como mucho, ¿no? Hasta ahí, porque los curados tampoco son recomendables. Cuanto más curado es más indigesto, más difícil de digerir. Vale. Es preferible que sea, ya te digo, fresco o semicurado, como mucho. Nunca. O semicurado, muy bien. La verdad es que en un ranking de comparaciones con sustancias que son de consumo tóxico, ¿con qué otra sustancia que todos conocemos podrías comparar la leche equiparándolo con algo? Sin lugar a dudas. La carne tiene también sus funestas consecuencias, ¿no? La gente carnívora tiene un riesgo de patología también muy elevado. Y la gente que, fíjate, dentro de lo que es el estudio Cornell, el proyecto Cornell si la gente, digamos, lo lee, porque hay un trabajo amplísimo y hay un libro que se titula Proyecto China, que la gente lo puede comprar, lo puede adquirir y puede leerlo tranquilamente, que tiene una información tremendísima sobre la misma, ¿no? Pues se demuestra que la leche, o sea, la gente que consume leche y consume a su vez carne, es decir, proteína de leche y proteína animal también, como de la carne, tiene el doble, incluso el triple de riesgo de padecer más enfermedades más rápidamente, ¿no? De fomentar las enfermedades y producirlas, en definitiva, con mayor rapidez, ¿no? Luego, evidentemente, la carne, la leche y, en último orden, los huevos, hay que tener cuidado. O sea, podemos vivir sin carne, podemos vivir sin leche y podemos vivir perfectamente sin huevos. No son de necesidad. Por tanto, vemos como el sistema de alimentación, la agricultura, por un lado, vegetales, es decir, eso para los conejos, como dicen muchos, ¿no? Y lo que más abunda y lo que más interesa y lo que más quiere la gente y lo que más se fomenta es principalmente eso, la carne y la leche y los lácteos. Y, por supuesto, vemos que dentro de lo que es la producción de carne, la producción de leche y la producción de huevos es lo que, digamos, más genera, ¿no? ¿La clara de huevo sin yema? Mira, es albúmina, es la mejor proteína que hay, evidentemente. Digamos que más rica en aminoácidos, ¿no? que existe, que se conoce, ¿no? Dentro de lo que estamos hablando, ¿no? Lo que ocurre es que esa clara, para poderla asimilar, necesita de los biocolores que se encuentran en la yema. Entonces nunca hay que consumir la clara, por un lado,
y la yema por otro, o la clara sin la yema. Es decir, los de la yema, los biocatalizadores se encuentran en la clara y los de la clara se encuentran en la yema. Por lo tanto, siempre cuando se consume un huevo, por supuesto, hay que fijarse también su código. Empieza siempre por E, España, luego viene 0, que es ecológico, 1, que es campero, 2, que es de granja y 3, que es de batería. Peligrosísimo. Esos son de gallinas que están enjauladas en baterías y que en algunos lugares se recogen sus excrementos, se mezclan el 50% con pienso y se les vuelve a dar. Que, por cierto, recientemente Podemos ha hecho una propuesta no de ley para que se carguen los huevos procedentes de jaulas, ¿no? de granjas, ¿no? Principalmente en Baleares, ¿no? Para que no se consuma un alimento que realmente es altamente tóxico también, ¿no? Y no es el alimento nada saludable. Aunque podamos asimilarlo, aunque sea buena proteína y demás, no es la más saludable, ¿no? Es decir, los alimentos ricos en proteína los tenemos en las legumbres, los tenemos, hasta una lechuga tiene proteína, ¿no? Lo que pasa que en menos cantidades, ¿no? Pero los frutos secos también tienen mucha proteína. Y claro, ¿qué pasa? Que hay que pensar en que los adultos principalmente, que ya tenemos el cuerpo formado, no necesitamos tanta proteína. Es muy poquita la proteína que se necesita, ¿no? Para mantenernos, ¿no? Cierto es también que cuando se está creciendo se requiere más proteína, ¿no? Puesto que está formándose, pero esas las podemos obtener de multitud de alimentos del reino vegetal, ¿no? Y ya os digo que cualquier tipo de alimento contiene un parte de proteínas, ¿no? Pero las legumbres y los frutos secos son los más ricos en proteínas, ¿no? De hecho, podría decir que mi fuente de proteínas principalmente son los frutos secos, ¿no? Frutos secos, para las personas que trabajamos mucho intelectualmente, claro que sí. No sé, los frutos secos van muy bien. Lo que pasa que ahora que has comentado el tema de los huevos, rara vez, pero sí, claras de huevo, pero sin la yema. Bueno, no. O sea, sin la yema cerca, no me refiero a un huevo y quitarle la yema, sino botecitos que venden sí, solamente con clara de huevo. Los que quieren hacer, digamos, muscular, es decir, lo que... Una tortilla normal y corriente, pero sin yema. O sea, de esos botecitos salen tortillas. Que no quieren engordar. Es decir... La yema de huevo parece que sí, que produce rechazo, ¿no? ¿Cómo? No, pero que en realidad, ya te digo, que para poder asimilar el valor nutricional de un huevo se tiene que comer completo, tanto la clara como la yema. Tomada aparte, como hacen muchos, digamos, pues atletas, ¿no? Digamos, sí, seguramente lo recogí de ahí, de la costumbre de deporte y todo esto, pero que igual es un botecito que me dura un mes o por ahí. Quiero decir, es por decir, te haces una tortilla. Una fuente de proteína realmente buena, pero el problema es que no se asimila. Pues es interesante, no lo sabía. Y por supuesto hay que comerla procesada, cojada, ¿no? No se puede tomar cruda como algunos dicen, se hacen batidos y se meten claras de huevo. Cuando te haces una tortilla, la bates solamente clara y ya está. No es saludable. Un huevo batido, pero sin yema, y ya está. Aislada de su... Sí. Eso es importante. Imagínate que tienes que concienciar a una masa de oyentes o lo quieres hacer extensible. ¿Qué eslogan o qué frase pondrías a este mensaje para que se extienda referente al tema de la leche? Vale, pues yo diría que, para aquellos que piensan que la leche es tan saludable y que es tan importante, ¿no? Es decir, que se imaginen que, la diferencia que hay entre la leche de vaca y la de la mujer es la misma que hay entre una vaca y una mujer, a pesar de sus similitudes. Eso diría. Muy bien, muy bien. La vaca y la mujer. Es decir, a mí se me ha ocurrido, conforme estabas hablando, yo digo, imagínate ordeñando y decir, mira, ya no queremos vacas, ahora vamos a utilizar a mujeres humanas. Efectivamente, pues sí, evidentemente. Pues muchísimas gracias, José Ramón. Muy bien, ha sido un placer. Igualmente. Buenas noches, buenos días.
radiosapiens.es. La nutrición o medicina ortomolecular utiliza sustancias que existen en el cuerpo humano de forma natural y necesarias para la vida, con el propósito de restituir el equilibrio nutricional del individuo. Estas sustancias se suministran regularmente por medio de vía oral, pero cabe también la posibilidad de suministrarlas vía endovenoso. Por lo tanto, la nutrición o medicina ortomolecular es la parte de la medicina dedicada a la rehabilitación celular, o dicho de otra forma, al restablecimiento del equilibrio químico del organismo. Dando la molécula adecuada en el momento justo, regulamos las alteraciones bioquímicas que aparecen en el organismo, permitiendo no solo tratar, sino prevenir la aparición de enfermedades. Este objetivo se consigue a través del uso de sustancias y elementos naturales como vitaminas, minerales, oligoelementos, aminoácidos, prebióticos, coenzimas, las cuales van a permitir un reequilibrio bioquímico, neutralizando estos efectos y mejorando la calidad de vida. Porque la nutrición o medicina ortomolecular se adapta a cada paciente, se acompaña siempre de un programa nutricional personalizado. Se intenta dar los nutrientes con la mayor biodisponibilidad posible. Además, cada persona tiene un equilibrio metabólico y la nutrición ortomolecular tiene la misión de que cada individuo alcance su mejor forma de salud a partir de su individualidad bioquímica. La nutrición o medicina ortomolecular se utiliza cuando queremos suplementar y ayudar a pacientes con déficits específicos, regular funciones biológicas, corregir déficits nutricionales crónicos provocados por una dieta pobre en nutrientes, actividad física, biología, tóxicos como el tabaco, polución ambiental, estrés. Los déficits crónicos o subclínicos suelen pasar desapercibidos y sin tratamiento correspondiente. Sin embargo, están relacionados con la aparición y la gravedad de ciertos síntomas triviales como cansancio, dolores, infecciones crónicas, dermatitis, hasta enfermedades más severas como el cáncer, el envejecimiento o enfermedades degenerativas. Mantener una nutrición óptima, previniendo enfermedades, desintoxicación y drenaje, la aplicación de tratamiento ortomolecular cuando la enfermedad se encuentra todavía en la fase celular o antes, es decir, cuando todavía es funcional, es una forma de aplicar preventivamente la nutrición ortomolecular. El doctor en naturopatía, José Ramón Llorente, nos ofrece un largo ciclo de programas de radio mensuales de nutrición ortomolecular, medicina ortomolecular, por supuesto desde radiosapiens.es.